Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana y quiero compartirles hoy un pasaje que para mí ha sido siempre de mucha bendición, de motivación, de pensar y como título le he puesto El sentir de Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús. ¿Qué lo llevó a Jesús a hacer lo que hizo? ¿Cuál fue su motivación, su pensamiento? Eso lo vamos a ver en Filipenses, ¿sí? El capítulo 2. Vamos a ver cómo el apóstol pudo ir describiendo lo que pasó con Jesús para que haya hecho lo que hizo. Y vamos a leer en Filipenses 2, 5 al 8. Luego vamos a ver un poquito antes y un poquito después del pasaje. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Vamos a orar en este momento al Señor. Eterno Dios Todopoderoso, te agradecemos por este hermoso día que nos has dado y por esta palabra que vamos a compartir, la que deseamos, Señor, que sea, Dios eterno, de claridad para nosotros. Señor, que podamos ver en Jesús aquello que también el apóstol nos insta a hacer. Señor, bendecimos tu nombre en este día. Agradecemos todo lo que nos has dado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el versículo 5 dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros somos invitados por el apóstol a tener ese mismo sentir. Esto es que debemos pensar, hablar, actuar de la manera en que lo hizo Jesucristo. Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo. Te hago una pregunta, ¿es también este el sentir tuyo? ¿A qué nos está invitando el apóstol en este versículo? ¿A qué nos está comprometiendo? Vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Son poquitos versículos, pero que tienen mucho para ver, mucho para pensar, ¿sí? Jesús fue una persona humilde, totalmente humilde, ¿sí? Él estuvo dispuesto a negar todos sus derechos, los derechos que él tenía, a fin de obedecer a Dios. Y también a fin de servir a la humanidad. Como Cristo, tendríamos que tener la misma actitud, ¿sí? Tener esa actitud de siervo
y servir. Somos llamados a ser líderes en servicio. Para eso estamos en esta tierra. Aún dice el apóstol que todos los dones que Él nos ha dado, que le ha dado a la iglesia, son para servir a la iglesia, para servir al prójimo. Nada es para nosotros, para quedárnoslo, sino para ser usado, desarrollado en la iglesia de Jesucristo y afuera, ¿sí? En nuestro entorno, donde llegue nuestra voz, donde llegue todo lo que nosotros podamos realizar. Y vamos a recordar que también nosotros podemos hacer esa elección, ¿sí? Podemos elegir ser como Cristo. No es una obligación, ¿sí? Pero qué bueno que es que imitemos al Señor. Creo que todos estamos para esto, para aprender de Él, para hacer lo que Él hizo, ¿sí? Y Jesús dijo en Mateo 11, versículo 29, algo muy importante. Cuando Él invita, ¿sí?, a venir a Él, luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprender de Él. Nos invita en este pasaje a que podamos aprender de Él. Todo lo que Él hacía era una enseñanza para sus discípulos, para la multitud que lo seguía y hoy para nosotros. ¿Cómo era y qué teníamos que aprender en ese pasaje de Jesús, hablando él mismo? Que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Que Él quería que aprendamos la mansedumbre, la humildad. Y antes de este pasaje quiero solamente hacer referencia a lo que venía hablando el apóstol a la iglesia de los filipenses. No sean egoístas, el versículo 3. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás, ¿sí? Acá no dice que no nos preocupemos de nosotros, no nos preocupemos solo de nosotros, que todo gire alrededor nuestro nada más, todo me tiene que servir a mí, sino que nosotros estemos puestos, nuestro interés esté puesto en también interesarnos por los demás, por los que nos rodean, por los que requieren algo de nosotros. Y para esto también se requiere humildad, ¿sí? No hacer nada por impresionar a los demás, porque eso sería solamente buscar el ser vistos y no estaría hablando de humildad en nosotros. Y Jesús también lo habló en el Sermón del Monte, lo podemos leer allí en Mateo 5, 6 y 7, todo lo que el Señor fue hablando, de cada cosa que nosotros vayamos haciendo, la podamos hacer para el Señor, con humildad, ¿sí? Y vamos a ver en Primera de Pedro 2, versículo 21, que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué tremendo ejemplo nos dejó el Señor. Por eso debemos aprender de Él. Por eso debemos leer la Escritura, leer la palabra, para saber qué hacer frente a cada situación. ¿Sí? Él nos dejó ejemplo
dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. El domingo pasado estudiábamos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador, para seguir sus pisadas. Todo lo que Él hizo nos enseñó a nosotros, por cada lugar donde Él anduvo, cómo reaccionó, así debemos nosotros imitarle. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Eso es lo que el Señor vino a hacer. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo vemos reflejado en toda la vida de Jesús, el servicio. Y antes de ir a la cruz, Él hizo, creo que fue algo que a todos nos dejó asombrados. A sus discípulos primeramente, los que estaban con Él en ese momento, y a nosotros cuando leemos este pasaje, cuando Él dice que luego que hubieran cenado, que fue la última cena con Él, Él se puso una toalla, ¿sí? Se la ciñó, buscó un lebrillo, que era una palangana, un recipiente con agua, se inclinó, se arrodilló frente a cada discípulo y lavó sus pies. Creo que fue algo tremendo. Cada uno de ellos se quedó callado, no tenía palabras, no entendía lo que estaba pasando, ¿sí? Solamente Pedro, que le dice, no me lavarás los pies. Bueno, si no te dejas lavar los pies conmigo, no vas a tener parte conmigo. Y ahí, bueno, Señor, también lávame la cabeza, ¿sí? Bueno, Pedro era así. Muchos de nosotros somos como Pedro. Pero ese ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas, ¿sí? ¿A qué punto nosotros debemos ser humildes frente a nuestro hermano? Considerando, dice el apóstol, a los demás mayores que a nosotros mismos. Así lo hizo Jesús, ¿sí? Por eso Él hizo lo que hizo. Vamos a ver en el versículo 6 que leímos hoy, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La encarnación de Jesús fue el acto de preexistencia del Hijo de Dios, que voluntariamente adoptó el cuerpo y una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios. Él se convirtió en un ser humano, el hombre llamado Jesús. Y no renunció aquí a la deidad, ¿sí?, para convertirse en humano, sino que dejó de lado su gloria, ¿sí?, y su poder para convertirse en un ser humano. Él tuvo naturaleza 100% divina, 100% humana. Y la palabra, cuando habla acá en forma de Dios, ¿sí?, la palabra forma en este texto, esta palabra viene del griego, que es forme, y significa forma, naturaleza. O sea que la palabra forma acá significa la verdadera esencia de Jesús, revelándonos que esa esencia divina nunca cambia, ¿sí? La deidad es su esencia o naturaleza. Él dijo en Juan 10, versículo 30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ¿sí? Lo reveló Jesús mientras hablaba con la multitud, mientras hablaba con sus discípulos, ¿sí? Yo y el Padre uno somos. Él tenía esa naturaleza divina, pero Él, en sumisión al plan que Dios tenía para rescatar a la humanidad, para rescatarnos a nosotros, que dice la palabra en Romanos que estábamos separados de la gloria de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ellos, viendo esta situación del ser humano, de la humanidad, que estaba sin esperanza, Jesús
en obediencia al Padre, se sujetó y limitó su poder y su conocimiento, ¿sí?, para ser sumiso. Jesús de Nazaret estaba sujeto al lugar, tiempo y a muchas otras limitaciones humanas, ¿sí? No usó su naturaleza divina mientras estuvo aquí en la tierra para salvarse, o la gloria para ser visto, ¿sí?, para salvarse de las situaciones que iba a pasar. No, nosotros vemos que Él en un momento le dijo a uno de sus discípulos: ¿no creen que si yo quisiera, no llamaría a los ángeles que me vinieran a socorrer? Y Dios, mi Padre, enviaría 12 legiones de ángeles. No usó esa parte de su divinidad, sino que todo lo que padeció en esta tierra lo padeció en su humanidad, ¿sí? Qué tremendo ejemplo que el Señor nos dejó. A veces nosotros queremos esas cosas divinas para pasar, no tener que pasar dificultades, situaciones en esta tierra, ¿sí? Señor, manda esto, manda ya, manda, ¿sí? Hace esto, porque no queremos pasar, ¿sí?, situaciones, pero Jesús todo lo vivió. Vivió el hambre, vivió el frío, vivió todo, la sed. Jesús lloró, sintió ese dolor cuando su amigo Lázaro murió. Tuvo todo lo que nosotros, los sentimientos que nosotros tuvimos, ¿sí? Y acá vemos que Él existía desde antes, ¿sí? Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vamos a verlo en el pasaje de Juan 17:5, en la oración sacerdotal que se llama Jesús orando al Padre, le dice: ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿sí? Antes que el mundo fuese creado, ya estaba Jesús, ya existía, siempre existió, ¿sí? Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, dice el apóstol Juan. Y vamos a ver en Juan 8:58 que Jesús dice: antes que Abraham yo soy, ¿sí? Antes que Abraham yo soy. Recordándonos ese pasaje cuando se presentó en aquella zarza ardiente, el yo soy, ¿sí? Nosotros sabemos, los lectores de la palabra, lo que pasó allí. El yo soy, anda en el nombre del yo soy. Cuando le dijo: y si me dicen, el faraón, ¿en nombre de quién? ¿A quién represento? Te manda el yo soy, ¿sí? También lo vamos a ver en Juan 1, versículo 1, ¿sí? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, hablando de Jesús, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? O sea, que Jesús estuvo en la creación, cuando fue creado el mundo, ¿sí? Por eso Dios dice: hagamos al hombre, pidiendo también, poniéndose de acuerdo con Jesús y con el Espíritu Santo. Vamos a ver también en 2 de Corintios 8, versículo 9, que dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Esto también lo habla el apóstol, haciéndoles ver allí a los de Corinto que Jesús tenía todo, tenía la gloria, estaba al lado del Padre,
¿sí? Tenía todo, Él no tenía necesidad de venir a la tierra a humanizarse, pero lo hizo por amor a nosotros, ¿sí? Y esta es otra de sus características tan importantes, aparte de la humildad, el amor, la esencia, es amor el Señor. Y también lo vamos a ver en primera de Timoteo 3:16, el apóstol dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sí? Qué tremendo lo que dice el apóstol allí en el libro de Timoteo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Luego vamos a ver el versículo 7, que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? En cambio, la otra versión dice: renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Sí? Esto es lo que hizo el Señor. Jesús voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, sus privilegios y su posición. En Juan 1, versículo 1, vamos a leer en primera de Juan 1, versículo 1, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre, luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. También allí anuncia que Él estaba con el Padre, ¿sí? Pero Él se despojó de todo para venir a padecer por nosotros, a tomar, ¿sí?, el lugar que nos pertenecía a nosotros por ser pecadores. Vamos a leer en 2 de Corintios 4, versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Muchas personas todavía están ciegas, todavía hay un velo puesto delante de ellos, ese velo que puso el Dios de este siglo, dice, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Saben que en estos días hemos escuchado testimonios tan hermosos que hemos estado ministrando de personas que no conocían al Señor, que habían escuchado, que habían oído, pero que no entendían qué significaba que Jesús había venido, que esa persona necesitaba al Señor en su corazón, que necesitaba que Jesús entre y haga algo nuevo. Y bueno, ha pasado justamente, había un velo puesto, no podían ver, ¿sí?, lo que era Jesús. Y
y luego de una administración, de un tiempo de liberación, un tiempo de oración, eso cayó de sus ojos, cayó de su entendimiento y ahora se sienten nuevas criaturas, nuevas personas y pueden empezar a ver lo que antes no veía. Antes, dijo uno, era ciego y ahora veo, ¿sí? Bien, también le pasó al apóstol Pablo cuando era Saulo, ¿sí? Esas escamas representaban cómo él estaba antes y cómo necesitó que alguien orara, ¿sí? Para que eso cayera y ahí pudiera empezar a ver realmente a Jesús. Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebraba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿sí? No era común que el judío dijera Padre a Dios, ¿sí? Ellos le decían Jehová, les decían Dios, pero no Padre. Por eso, cada vez que él dijo que Dios es Padre, para ellos era una blasfemia. ¿Cómo? Bueno, Jesús nos vino a manifestar esa paternidad de Dios. Por eso les enseñó en ese momento a los discípulos que requirieron que les enseñara a orar. Les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Jesús vino también a revelarnos que Él era nuestro Padre. Bien, vamos a ver en Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así vino Jesús. Jesús no vino regañando, Jesús no vino enojado. ¿Por qué tengo que tomar forma humana? ¿Por qué tengo que tener esta condición, ¿sí?, de ser humano? No, Él habitó entre nosotros, fue hecho carne, pero ¿qué pasó? Él vino lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Por eso primero nos abraza con su gracia, nos recibe tal como llegamos al Señor, tal como llegamos. Venimos tal como somos, no venimos haciéndonos nada, tal como llegamos, nuestra condición de pecado frente a Él, ¿sí? Cuando le recibimos en nuestras vidas. Entonces Él nos recibe lleno de gracia, ese regalo, ese regalo que nos ofrece, no diciendo, bueno, por allá cambiá y después vení. Todo lo contrario, vino lleno de gracia, nos recibió, nos amó, nos abrazó. Y cuando ya estábamos ahí, nos dijo la verdad. Ahí empieza a decirnos cuál es la verdad, cuál es realmente el cambio que Él quiere en nosotros. Por eso vamos a empezar un tiempo de transformación. Amén. Vamos a ver en el versículo 8 que leímos. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, no solamente que tuvo condición de hombre, sino que vuelve ahí a humillarse, más aún, ¿sí? Se humilló a sí mismo. Ahí fue cuando fue renunciando paso a paso de su gloria, ¿sí?, para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dijo en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él ya estaba por ir a la cruz. Lo vivió en carne, ¿sí? Lo vivió en carne. Muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte, porque llegaba el momento en que Él iba a cumplir, ¿sí?, con la muerte, iba a cumplir
el mandato de su Padre, ¿sí? Y lo que Él vino a hacer. Aunque lo hemos dicho muchas veces, Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy, ¿sí? Yo la doy por mí mismo, para que no culpemos a nadie, a los que lo mataron, ¿sí? Yo la doy por mí mismo, tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Bien, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí aprendió obediencia. En realidad, Señor, Padre amado, yo estoy ya sufriendo los dolores de la muerte, ya estoy sufriendo y ya sé lo que me viene, los azotes, el vituperio, el castigo, ser clavado en una cruz, con una corona en su sien, con una espada atravesada. Ella sabía todo lo que le iba a pasar, ya sabía, ¿sí? Y dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. Ahí vemos la humanidad de Jesús. Si puedes, que lo haga otro. No, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Y allí también debemos seguir sus pisadas, ¿sí? Si puedes, Señor, que no pase tal situación, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y allí es cuando aprendemos obediencia como Jesús. Vemos en Juan 10, 18, dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Bien, ahí estamos viendo en este pasaje que Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y también vamos a ver en Hebreos 5:7, cuando el apóstol hace este comentario y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Pablo está relatando lo que leíamos recién arriba en Mateo 26, ¿sí? Lo que él tuvo, la escena que él vivió allí en el Monte de los Olivos. Y eso lo vivió solo, ¿sí? Sus discípulos no pudieron acompañarle, se durmieron cuando él estaba en esta agonía, en este momento ya antes de ser entregado. Ya había sido vendido por 30 piezas de plata por Judas. Y vemos allí que allí él, en ese lugar, aprendió obediencia. Dice que luego de todo esto que Jesús vivió, de todo esto que vemos aquí en este pasaje que pudimos leer en el 9, vamos a compartir lo que dice, por lo cual Dios también le exaltó. O sea, luego que nosotros podamos someternos, ser sumisos en lo que Dios requiere de nosotros frente a una situación, también vamos a ser galardonados, ¿sí? Vamos a tener esa victoria que podés vivir cada vez que obedeces al Señor. Cada vez que tenés esas dos opciones para elegir, la tentación hacia el mal o hacer el bien, que es la salida que Dios nos da, porque dice que junto con la tentación viene la salida. Ahí estamos frente a una decisión que tenemos que tomar como Jesús, ¿sí? Que no sea tu voluntad sino la mía, que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces muchas veces nos vemos en esa escena, Señor,
frente a esta tentación. Quiero hacer esto porque muchas veces nos tira el pecado, ¿sí? Cuando lo maldijeron, Él no maldijo. Pero nosotros somos tentados a maldecir también. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos eso o tomamos la salida que Él nos está dando? ¿Sí? Allí, cuando tomamos la salida, estamos aprendiendo obediencia, sujetándonos, usando el dominio propio que Él nos ha dado por medio de su Espíritu. Y ahí vamos a ver en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Eso hizo con Jesús. Lo exaltó hasta lo sumo. No había nada más para ser exaltado. Era lo sumo, lo supremo, lo mayor. ¿Sí? Ese fue el premio de haber dado su vida en rescate por nosotros. Y luego sabemos que Jesús, como lo veníamos leyendo, tenía el poder para resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Estos días conversaba con una pareja que estuvimos ministrando y justamente hablando de que ellos decían que siempre le pedían a Dios y también a un santo que cada uno tenía, ¿sí? Entonces, bueno, allí le pudimos explicar acerca de que por qué nosotros vamos solo a Jesús, ¿sí? Porque es el único. Gente buena hubo mucha y hay y habrá en esta tierra, pero ninguno de ellos dio su vida. Ninguno de ellos resucitó. Tuvo el poder para resucitar, ¿sí? Ninguno de ellos fue perfecto, fue tentado en todo, pero sin pecado, como Jesús. Por eso nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús, porque es el único que dice la palabra que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y bueno, para ellos era nuevo, porque no habían leído la palabra, porque no habían escuchado acerca de Jesús. Así que ellos ese día entregaron su vida a Jesús y ya por mensajes han podido contarnos lo que Dios ha hecho desde ese día en adelante. Todo fue diferente, gracias a Dios. Eso es lo que el Señor hace. Y hoy imitemos, sigamos sus pisadas, ¿sí? Que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Voy a leer para terminar el versículo 9 al 11 de Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es, no tenemos otro a quien adorar. Le exaltamos, le agradecemos, le adoramos, le seguimos al que nos dejó ejemplo. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, sea reconocido en todo lugar, en toda lengua, en toda nación. Que tu voz se conozca adorando al Señor, exaltando al Señor, donde quiera que te encuentres, ¿sí? Que hagas conocer lo que hizo Jesús, porque hay mucha gente que todavía no lo sabe. Que haya ese sentir, lo mismo que motivó, lo mismo que hizo Jesús en venir y obedecer el propósito del Padre, podamos tomar ese compromiso como hijos de Dios y ser luz, ser sal, seguir a Jesús. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te bendiga con fidelidad, que Dios te bendiga con paz. Amén.